Impresionante cráter que dejó una bomba, un misil crucero KH-22 ruso. Cada uno de los misiles cuesta aproximadamente $1 millón. Este habría fallado y habría impactado en un campo abierto por parte de los rusos en el suelo ucraniano. Están reportando también explosiones en Belgorod, en suelo ruso, cerca de la frontera con Ucrania. Genera controversia esta imagen de una pequeñita y su mamá con el yihad en Europa, intentando pues decir o influir el por qué se debe usar por parte de las mujeres ese tipo de ropa. También llama la atención estas fuertes inundaciones en Haití. Hoy, junio 13, se han estado reportando inundaciones en República Dominicana y en Haití. También en Turquía se han estado reportando inundaciones. Aquí este edificio que alcanza a verse cómo está saliéndosele toda el agua que se había estado acumulando. Aquí otra zona de Turquía, en Antalya, donde reportan pues estas crecidas enormes. Y también, pues algunos problemas con automovilistas que se quedaron varados en ese lugar. En estos momentos se están reportando fuertes pérdidas en Bakhmut. Ucrania afirma que los rusos han tenido fuertes pérdidas y pues ahora están intentando, me imagino, retomar de nuevo Bakhmut. Justo cuando el grupo Wagner abandonó esta zona, pues al parecer ahora Ucrania está buscando recuperar ese territorio. Por otro lado, el líder del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, asegura que el Estado ruso está destruyendo Rusia. Pero también asegura que hay una serie de grupos que están afectando el país. Asegura que está dividido en facciones. Al mismo tiempo que intentan sembrar discordia, dice este líder en ruso, Yevgeny Prigozhin, están también buscando afectar a el país, asegura este personaje. También el mismísimo Yevgeny Prigozhin asegura que ha resuelto sus problemas con Kadyrov. ¿Se acuerdan que hace unos días habían tenido varios encuentros o problemas que habían llamado la atención? Ahí está Kadyrov, ahí está Yevgeny Prigozhin. Bueno, pues habían hecho varios comentarios muy agresivos entre ambos lados. Bueno, aseguran que hicieron una llamada telefónica para limar asperezas. Según sugiere desde su canal oficial Yevgeny Prigozhin, su canal oficial de Telegram, sugiere que estos dos personajes habrían estado en una llamada telefónica para evitar pues más enconos. Por otro lado, Arlene ya no es tormenta tropical, ahora es un fenómeno post-tropical que podría generar lluvias en Cuba, pero ya no esperan que tome fuerza, ya no esperan que genere demasiados problemas. Como quiera, hay que estar ahí atentos con ese tema. En otro de los temas principales el día de hoy, está la gripe aviar. Según los expertos, advierten que el virus de la gripe está cambiando rápidamente en el brote que es el más grande de la historia. Dice, el virus está causando récords de influenza aviar en aves en todo el mundo. Está cambiando rápidamente, advierten los expertos, a medida de que aumentan los llamados a los países para que vacunen a sus aves de corral. Le están pidiendo que vacunen a todas las aves porque pues el problema está creciendo. Si bien enfatizamos que el riesgo para los humanos todavía sigue siendo bajo, los expertos dijeron que el creciente número de casos de gripe aviar en mamíferos es un motivo de preocupación, del cual podría entonces el ser humano ser el siguiente. Por eso se está pidiendo estas medidas. Algo sucedió por ahí de mediados del 2021 que hizo que el grupo de virus fuera mucho más infeccioso, según dice Richard Webby, director del Centro de Colaborador de la Organización Mundial de la Salud, que está estudiando la influenza en animales. Asegura, desde entonces los brotes han durado todo el año, extendiéndose a nuevas áreas y provocando muertes masivas entre aves silvestres y el sacrificio de decenas de millones de aves. El mismo también es investigador en el Hospital de Investigación Infantil St. Jude en la ciudad de Estados Unidos, en Memphis, donde asegura que era absolutamente el mayor brote de influenza aviar en el planeta, algo que nunca se había visto. Y la preocupante afectación a distintos tipos de mamíferos también es algo que se está revisando continuamente. Si esa gripe aviar está afectando a mamíferos, pues tarde o temprano pudiera
afectar también a los seres humanos, ¿no? Ese es el mayor problema que se le ve a este tema y que creen que algo pasó, ¿verdad? Que algo se modificó en este virus y pues es un tema que todavía está en investigación. Por otro lado, Erdogan, el presidente de Turquía, asegura que ha comenzado el siglo de Turquía. Según el mandatario, Erdogan estuvo pues procediendo a una ceremonia de investidura en el Palacio Presidencial de Ankara en presencia de una treintena de jefes de Estado y de gobiernos extranjeros. Luego de, bueno, pues estar en estas controversias, ¿no? Donde se le ha visto a Erdogan, pues sí, parte de Europa en cuanto a la OTAN y a esta alianza, pero al mismo tiempo también haciendo buena o teniendo buena relación con Rusia y con China. Entonces, esta ambigüedad estratégica la ha manejado muy bien hasta el momento Erdogan. Estuvo a punto de perder las elecciones, pero logró revertir un problema enorme gracias al sismo. El sismo afectó durísimo a Turquía. Un sismo que sucedió este 2023 a principios del año y que habría destruido miles y miles de edificios. Estos edificios se destruyeron por faltas de buenas prácticas a la hora de construcción en su propio gobierno. Entonces, pues por eso la popularidad bajó, pero no lo suficiente como para no ganar. Y Turquía, teniendo un ejército de los más grandes del mundo, estando en la OTAN, acabadito de ser reelecto, ¿no? Y al mismo tiempo con posiciones cada vez más duras, ¿no? Cada vez más de un dictador, aunque no lo es, obviamente, porque ha habido elecciones. Incluso la oposición reconoció que ganó. Vamos, en ese sentido, él está electo como debe ser. Pero con una serie de posiciones cada vez más duras internamente, que pues cada vez se ve cómo influye más la religión internamente en su país, ¿no? Algo que también está preocupando a Europa. Y pues nada. Ahora dice, es el momento para Turquía, ¿no? O sea, es un momento en el que el siglo de Turquía ha iniciado así. Bueno, pues un tema muy interesante, es parte de su discurso el día de hoy. Autoridades de la República Dominicana, cambiando de tema, aseguran que podría haber un posible brote de cólera en la comunidad de Juana Méndez, localidad que hace frontera con la provincia de Dajabón. Sabemos que del lado de Haití ha habido grandes brotes tremendos de cólera. Es posible que ahora se estén pasando a República Dominicana, veremos. Dice, ante la entrada de miles de haitianos los lunes y viernes para participar en el mercado fronterizo de Dajabón, el alcalde Santiago Riverón alertó a la población en las próximas horas se estarán reuniendo a las autoridades de salud pública para evitar que posibles infectados ingresen a la feria comercial. Bueno, eso es lo que se ha advertido ahora mismo. Vean este meteorito. Bueno, pues resulta que ha caído un meteorito en el cuarto de una pareja, o sea, vamos, estaban ellos bien dormidos y de repente el meteorito atraviesa el techo de la casa y pues por suerte no generó mayores daños, o sea, no afectó a las personas, afectó el techo básicamente, no afectó mucho alrededor de la casa, o sea, no dejó muchos daños más que el techo con un agujero. Según se sabe, bueno, mostraban esa fotografía que puse, dice que el meteorito asustó bastante a esta pareja, sucedió en Nueva Jersey y dice, cuando escuchábamos de repente un enorme estruendo, nos paramos para ver qué estaba sucediendo y tardaron algunos minutos en entender qué estaba pasando. El pasado 8 de mayo encontraron este objeto cuando ya reaccionaron, el cual había atravesado el techo de la casa cerca de Tuttisville en Nueva Jersey. De acuerdo con lo señalado a través de redes sociales y sus declaraciones, este meteorito tiene un peso de 1 kilogramo aproximadamente. Asegura que no aterrizó directamente en su habitación, sino en una habitación del segundo piso. Después de rebotar el objeto entre el piso y el techo, habría dicho Christine Lloyd, residente de esa casa. El departamento de física de el College of New Jersey, ¿no?, de este lugar, de esta universidad, ya pudo confirmar que el objeto es en verdad un meteorito. Dice, alrededor del 70% estaba cubierto por una corteza de fusión, declaró el especialista, quien al mismo tiempo recordó que parte de la roca espacial estaba abierta en su interior, lo que les permitió ver algunos minerales internos.